Bien, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy en que estamos comenzando un nuevo bloque de aprendizaje. Ya hemos analizado todo lo relacionado con los aspectos, llamémosle generales, en cuanto a los procesos declarativos. Hemos analizado también cuáles son las distintas pretensiones que según la materia deben ser tramitados, ya sea conforme a las reglas del proceso declarativo común o en su caso las del declarativo abreviado. Ya hemos hasta cierto punto comentado un poco también en cuanto a al criterio de la cuantía, en cuya virtud si una demanda es de 25.000 colones o su equivalente en dólares o menos y no cae dentro de los criterios de la materia, entonces se va a tramitar conforme al proceso declarativo abreviado. Pero si supera los 25.000 colones o su equivalente en dólares, entonces, si no cae en las categorías ya dichas de que tiene que ser en base a la materia que se determine la clase de proceso, entonces será un proceso declarativo común. Yo espero que eso ya les haya quedado a ustedes suficientemente claro. Hoy vamos a comenzar a analizar las reglas legales que tienen que ver con el proceso declarativo común, comenzando con el artículo 276, que es el que nos da los requisitos formales de una demanda escrita, con la cual iniciar el proceso declarativo común. Les anticipo que una de las actividades de aprendizaje para este bloque es precisamente la redacción de una demanda dentro de un proceso declarativo común. Y por eso es muy importante que nos familiaricemos con esos requisitos de forma que se establecen en el código a partir del artículo 276. Además de familiarizarnos con lo que dice el código, siempre resulta útil consultar algunos autores que han escrito sobre el tema. Y en ese sentido, una de las obras más valiosas que tenemos nosotros aquí en El Salvador es el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Yo confío en que a estas alturas todos ustedes lo tienen, lo han descargado, es de distribución gratuita, es un esfuerzo que ha hecho, entendería yo, el Consejo Nacional de la Judicatura a través de la Escuela de Capacitación Judicial para poder poner a disposición de todos los operadores de justicia y de los litigantes también esta obra, que repito, es muy útil, muy valiosa y por cierto, es muy utilizada por los tribunales cuando resuelven algunos casos en donde citan textualmente lo que estos autores opinan en relación con el código y con los procesos. Entonces yo les recomendaría que además de leer el código, también tomen tiempo para leer estas explicaciones, estos comentarios de estos autores, porque van a encontrar mucho fundamento, mucho recurso, mucho apoyo y su conocimiento obviamente va a ser más amplio. Bien, dicho eso, quiero comentarles que ayer compartí con ustedes el enlace de la sesión virtual que tuve con el grupo B2, en donde estábamos haciendo algunas explicaciones precisamente del artículo 276. Entonces yo creo que para potenciar un poco más el aprendizaje, lo que pueden hacer ustedes es ver ese video. Ayer en el grupo de WhatsApp compartí el enlace y así pues avanzamos un poquito más. Nomás vamos a remitirnos obviamente al código y vamos aquí está. Vamos a hacer algunos comentarios, pero muy, digámoslo así, muy breves. Voy a compartir pantalla ahorita para que ustedes puedan tener acceso a lo que yo estoy viendo también en pantalla. Bien, efectivamente.
aquí tenemos en pantalla el artículo 276, el cual literalmente dice que todo proceso judicial principiará por demanda escrita. Fíjense ustedes que a pesar del principio de oralidad, hay ciertas actuaciones que necesariamente se dan por escrito, como lo es las alegaciones iniciales. Las alegaciones iniciales podríamos entender que son la demanda, la contestación de la demanda y una eventual reconvención o mutua petición o contrademanda, como se le suele llamar también. Entonces, esos son eminentemente por escrito. No tenemos entre nosotros la posibilidad de una demanda que se presente verbalmente y de la cual se elabore un acta ahí en el tribunal. No, necesariamente habría que hacerlo por escrito. Y dice aquí que esta, vamos a ver, dice en el artículo 276 que dentro de esa demanda, por decirlo así, como parte de su contenido, vamos a interponer la pretensión. Vemos cómo el artículo este distingue entre lo que es demanda y lo que es pretensión, en el sentido de que la demanda es como el vehículo o el instrumento dentro del cual se conduce la pretensión. Es decir, la demanda podemos entenderla desde varios enfoques o acepciones, una de las cuales es precisamente el escrito en el cual a nosotros incorporamos la pretensión. Esa demanda, según este artículo, debe contener, son como requisitos, primero, la identificación del juez o tribunal ante el cual se promueve, el nombre y demás generales, diría yo, del demandante, así como el lugar que señala para poder ser notificado. Es importante señalar un lugar puntual, concreto, claramente descrito e identificado para que no haya posibilidades de no poderse encontrar. Igual hay que consignar el nombre del demandado, su domicilio para efectos de competencia y también su dirección en el caso de que ésta resulte conocida, porque es probable que el demandante, que es nuestro cliente, no conozca la dirección actual del demandado y en ese caso habría que hacer algún tipo de diligencia de localización a efecto de tratar de descubrir dónde reside o dónde se puede hallar el demandado, porque es de la mayor importancia que él, en el ejercicio de su derecho constitucional de audiencia, sea notificado, es decir, que tenga conocimiento de que hay una demanda entablada en su contra para que él pueda, por supuesto, defenderse, ¿no? Defenderse, porque no es la idea de un debido proceso que se haga a espaldas del demandado, sino que éste tiene que saber y tener oportunidades reales para poderse defender y poder aducir todos los argumentos y medios de defensa que él estime convenientes. Ahora, en el caso de que se desconozca la dirección, pues hay un procedimiento en cuya virtud se le puede emplazar por edictos. Son publicaciones que se hacen en el Diario Oficial y en periódicos de circulación nacional que en teoría, en teoría solamente podrían ser leídos por la comunidad, por la sociedad, y entonces de esa manera darse cuenta, ¿no? A través de algún vecino, algún amigo, algún familiar, algún conocido, mira, ahí salió tu nombre en el periódico. Es como la idea, ¿no? Pero es algo también un poco iluso pensar de que ya solo porque se publica esto se va a conocer. Pero bueno, es una forma, digámoslo así, eh, mínima de tratar de garantizar el derecho que él tiene de ser escuchado también. Bueno,
También en la demanda debe consignarse el nombre y demás generales del procurador del demandante, es decir, del abogado que representa al demandante en calidad de apoderado judicial, y también su dirección, el número de fax o el medio técnico que señale para recibir comunicaciones directas del tribunal. En este sentido, se podría dar el correo electrónico o permitir que sea el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte el que sea el medio o el instrumento muy eficaz, por cierto, para recibir notificaciones. En el ordinal quinto, ya entrando en materia, digámoslo así, el legislador requiere que se consignen los hechos en los que el demandante fundamenta su petición, eso sí, enumerándolos. Eso significa que hay que ponerle un número a cada uno de los hechos en que se basa la pretensión, y hay que describirlos con claridad y precisión. Todo, otra vez, para que el demandado pueda preparar su contestación y su defensa. No debemos ocultar nada, debemos poner las cartas sobre la mesa y con total transparencia indicar qué es lo que pasó y que fundamenta la pretensión que haremos en esa demanda. También el ordinal sexto nos requiere incluir los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustentan la pretensión. Entiéndase por normas jurídicas las disposiciones legales en las cuales nosotros entendemos que se encuentra fundamentado legalmente lo que estamos pidiendo. En vista de que van a trabajar ustedes con la redacción de una demanda, en una sesión presencial vamos a compartir con ustedes un modelo de demanda y van a trabajar a partir de ese modelo y de estas disposiciones que estamos leyendo, su propia demanda, digámoslo así, una demanda escrita para que ustedes puedan presentarla en un buzón de tareas y de esta manera pues aprender cómo es la correcta redacción de una demanda. Aunque en ese sentido me gustaría aclarar que a veces los tribunales como que tuvieran esa norma, ¿no?, de hacer prevenciones siempre. Y aunque la prevención resulte caprichosa o infundada, pues igual, muchas veces le hacen a uno pretensiones que no deberían ser, pero ni modo. El tribunal tiene esa potestad de revisar la demanda, y si no le gusta algo, pues simplemente le dice a uno, mire, explíqueme mejor esto, acláreme esto o cumpla con esto otro, aunque, repito, no tenga un fundamento legal. Pero bueno, la cacha es permitida. También dice el ordinal séptimo que hay que mencionar y acompañar o agregar a la demanda los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales. En esta parte podríamos incluir el poder con el cual nosotros actuamos y cualquier otro documento que justifique o acredite la legitimación de las partes que están interviniendo, tanto la parte demandante como la parte demandada. Por ejemplo, si estamos actuando en representación de una persona menor de edad y que por ende está legalmente representada por sus padres, habría que acompañar las correspondientes partidas de nacimiento para establecer ese vínculo de padre y de hijo, y quien nos está dando el poder, en ese caso sería el padre como representante legal del hijo, y son documentos, repito, que de alguna manera acreditan que se han cumplido esos presupuestos procesales, aunque también el ordinal habla de documentos que fundamentan la pretensión. Aquí sí ya estamos hablando de prueba relacionada precisamente con los hechos y que también fundamentan la pretensión. En esta parte de los documentos que fundamentan la pretensión, sí ya estamos hablando de documentos probatorios.
así como los informes periciales, es decir, el dictamen de algún perito de parte que nosotros hayamos contratado, obviamente contratado porque un perito va a cobrar por la gestión que realice en su carácter profesional, pero en ese caso tendríamos que agregar juntamente con la demanda ese dictamen o ese informe. Por regla general, aquí estamos hablando de valúos periciales, descripciones técnicas, planos topográficos, es decir, lo que nosotros obviamente no podemos hacer y que necesitamos demostrar en principio o in limine. De entrada, hay que demostrar algunos hechos que requieren conocimientos técnicos o de expertos, y por eso es que se contrata a un perito para que elabore este informe o este dictamen que contenga, pues, de manera ya técnica o profesional esa información. En el ordinal octavo de este artículo es el petitum o la parte petitoria. Es decir, nosotros necesitamos en la demanda y de manera muy puntual y muy concreta decir qué es lo que queremos. Es la parte que dice: por todas las razones anteriormente expuestas a usted, con todo respeto, le pido. Dos puntos y aparte. Primero, tal cosa. Segundo, tal cosa. Tercero, tal cosa. Cuarto, tal cosa. Quinto, tal cosa. Miren, esta parte es de la mayor importancia porque recordemos que hay un principio de congruencia en cuya virtud los jueces van a otorgar o a fallar o a conceder lo que se les ha pedido. El principio de congruencia exige que no haya una diferencia entre lo que se ha pedido y lo que se ha resuelto. De tal manera que en la medida que pidamos, en esa medida se nos va a conceder, pero no se nos va a conceder lo que no pidamos. Entonces, en la parte petitoria, repito, debemos asegurarnos de incluir todo aquello que necesitamos que se nos conceda. Porque si por descuido, por impericia, por negligencia, por liviandad, por atenidos, o porque pensamos que se sobreentiende eso, pues yo creería que no corramos el riesgo de pensar que se sobreentiende nada. Simplemente hay que decirlo expresamente y no confiarnos de que, no, si es que eso se sobreentiende que si estoy presentando una demanda es para que se estime, es para que se declare al lugar, es para que se obligue al demandado a hacer esto y aquello, y el juez va a entender de la lectura de todo lo anterior qué es lo que yo quiero. No, necesitamos pedirlo expresamente. Ah, y también el ordinal noveno nos habla de el ofrecimiento y determinación de la prueba. En esta parte reitero lo que ya les expliqué a sus compañeros del otro grupo, que en opinión mía, y creo que es una opinión compartida por el comentarista del libro Código Procesal Civil Mercantil comentado, creo que él también piensa igual, que esto hace referencia a aquellos elementos probatorios que, de no hacerse junto con la demanda, precluyen. La preclusión es una figura procesal en cuya virtud, si no se cumplen determinadas actuaciones procesales dentro de ciertos momentos, ya después no se puede hacer. En eso consiste la preclusión. Si a usted le han dicho de que su oportunidad precluyó, lo que le están diciendo es de que ya no lo puede hacer. Si no lo hizo en el momento que resultaba oportuno, pues mala suerte, pero ya después de eso ya no lo puede hacer. Ya precluyó. Por vía de ejemplo, si a usted le dan 10 días para que conteste una demanda y deja pasar esos 10 días, pues después ya no lo puede hacer porque la oportunidad procesal para hacerlo precluyó. Entonces, en ese sentido, hay ciertos elementos probatorios
que necesariamente tienen que ofrecerse desde la demanda misma. Aunque usted en ese momento no los tenga, pero aún así tendría que decir qué tipo de prueba es, cuál es su contenido y dónde se encuentra y las razones por las cuales usted no la tiene en su poder en ese momento, pero tiene que hacer la oferta, porque si no lo hace en la demanda misma, ya no lo puede hacer después. Entonces, a eso es a lo que se refiere este ordinal noveno, el ofrecimiento y determinación de la prueba que deba ofrecerse desde la demanda misma. En ese sentido, quisiera recordarles a ustedes que con relación a la prueba, hay por lo menos cuatro etapas o fases o momentos, llamémoslo así, con relación a la prueba. El primero es la oferta, la proposición. Es decir, cuando uno dice, este hecho lo pretendo probar con este medio probatorio. Esa sería como la oferta. Luego viene, digámoslo así, una pequeña discusión, un pequeño análisis donde incluso se escucha a la parte contraria, a la parte que no ha ofrecido la prueba, se le escucha para ver qué dice al respecto y todo ello para dar lugar a la admisión o al rechazo, según el caso, ¿no? Es decir, un elemento probatorio ya solo porque se ha ofrecido no significa que se va a producir. Para ello habría que admitirlo primero. Entonces, primero tenemos la oferta o proposición y luego tenemos la admisión o el rechazo, según el caso. Pero si es admitida, entonces tenemos un tercer momento y ese momento se llama la producción de la prueba. Es decir, una vez que se ha admitido, hay que practicarla, hay que producirla, hay que incorporarla en un desfile probatorio y eso usualmente es en audiencia que se produce la prueba. Y finalmente, tenemos la valoración de la prueba, que ya es cuando el tribunal, a partir de lo que ha visto y escuchado, lo que ha inmediado directamente, ya le da o le resta un valor probatorio a ese elemento de prueba. Y dice, pues he quedado persuadido, he quedado convencido en vista de lo declarado por el testigo fulano de tal, o de lo que dijo el perito, o del informe pericial, o de la escritura pública o del reconocimiento judicial que yo mismo practiqué y que pude percibir con mis propios ojos, he quedado persuadido de que, entonces, y ahí es donde él está valorando los elementos probatorios que fueron producidos después de haber sido admitidos y ofrecidos. Entonces, tenemos, repito, la oferta, la admisión, la producción y la valoración. Entonces, aquí estamos hablando, en realidad, de el primer momento, o sea, de la oferta. Y a eso se refiere cuando dice el ofrecimiento. Y determinación significa darle una claridad, o sea, ponerle límites, o sea, circunscribir, explicar, describir el elemento probatorio, pero repito, siempre y cuando estemos hablando de aquella prueba que debe necesariamente acompañarse junto con la demanda. Es más, vamos a aprovechar de una vez para remitirnos al artículo que nos habla de cuáles son, y es precisamente el artículo 288, que se titula Aportación de documentos. Dice el artículo 288, que es el que se relaciona con el ordinal noveno del artículo 276, que es el que estamos comentando, dice el 288, aportación de documentos. Así se titula la sección tercera, aportación de documentos, y el artículo se titula aportación de documentos con los escritos iniciales. Entonces, este artículo de manera muy clara nos está diciendo que junto
con la demanda y junto con la contestación de la demanda y de haber reconvención, junto con la reconvención y la contestación de ella. Vemos aquí cuatro actos de parte claramente distinguidos. La demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, que como ya les dije, equivale a una contrademanda, a una mutua petición. Es decir, el demandado también tiene algo que reclamarle al demandante y aprovecha la coyuntura para hacerlo dentro del mismo proceso. Por cierto, no es obligación que lo haga dentro del mismo proceso, es una opción, es una alternativa, pero normalmente se produce cuando la sentencia que se dicte de alguna manera resuelve ese conflicto por la conexión que hay entre la demanda original y lo que se está contrademandando. Manejemos un ejemplo muy sencillo para que a ustedes les quede bien clara la idea de una demanda versus una reconvención o contrademanda. Imagínense que una persona le reclama a otra la devolución o la restitución de un bien porque el demandado está poseyéndolo sin ser el dueño y el demandante es el dueño que ha perdido la posesión de ese bien. Ese se llama una acción de dominio o acción reivindicatoria, que es, por definición, la que tiene el propietario no poseedor para que el poseedor no propietario sea condenado a restituir ese bien a su dueño. Eh, Eso se da porque muchas veces y por variadas razones el dueño o propietario de algo no está en posesión material de ese algo, sino que otra persona lo tiene. Aquí en El Salvador hay pero miles de casos o de ejemplos que se han dado, bueno, para mencionar un ejemplo, cuando alguien abandona una propiedad, un bien raíz, por la razón que sea, y lo deja ahí, ¿no? Como que dice, a la deriva. Entonces llegan personas que al ver aquello desocupado, libre, y probablemente al no tener un lugar propio en el cual hacer efectivo algún tipo de actividad, entran a esas propiedades posesionándose de ellas. Se consolida en el tiempo, a veces pasan meses, años, décadas, y se comportan como dueños, pero no lo son. Ellos no han tenido, digamos, una adquisición hasta este momento eh, válida que les permita decir con propiedad que son dueños, porque no lo son, son poseedores. Eso que ellos poseen tiene un dueño y no son ellos, es otra persona. Sin embargo, se comportan como dueños, actúan como tales y no reconocen que otro sea el dueño. Lo saben en su interior, pero no lo manifiestan, no lo dicen, no lo reconocen, porque el reconocimiento de dominio ajeno les hace perder la posesión y los convierte en meros tenedores. Entonces, eh, estas personas pueden ser demandadas por el verdadero dueño en un proceso, repito, reivindicatorio de dominio o ejercer el dueño la acción que le corresponde como tal, que se llama acción de dominio o reivindicación. Entonces, viene el demandado y cuando consulta con un abogado y le muestra la demanda y la documentación adjunta a la misma, uno de los cuales tendría que ser la escritura de propiedad, ¿verdad? Como en el ejemplo que estábamos mencionando de que junto con la demanda hay que presentar documentos. En el caso este, el demandante tiene que presentar su escritura de propiedad junto con la demanda, no lo puede hacer después. Entonces viene el abogado y le pregunta, mire, ¿y usted cuánto tiempo tiene de estar allí, en esa propiedad? No, hombre, le dice, yo tengo ahí como 35 años. Ah,
En ese caso, usted ya podría convertirse en propietario por un modo de adquirirse el dominio de las cosas ajenas llamado prescripción adquisitiva. Usted perfectamente podría convertirse en dueño o propietario. Y entonces le dice, ¿y eso cómo así si otra persona es la dueña? Sí, pero según la ley, esa persona tenía un tiempo para poder ejercer la acción reivindicatoria y si no lo hizo durante ese tiempo, entonces ya no lo puede hacer más. Le prescribe ese derecho. Aquí estamos hablando ya de otro término muy parecido a la preclusión, pero que se llama prescripción. Le prescribe ese derecho. Entonces usted puede convertirse en dueño. Así que, le dice el abogado, lo que vamos a hacer es que vamos a contrademandar. Entonces aquí tenemos lo que antes se conocía como juicio doble. Así se le llamaba en el Código de Procedimientos Civiles ya derogados. Juicio doble. Es decir, uno donde había una demanda y había una contrademanda. Lo que significa, en esencia, que el demandante es al mismo tiempo demandado y el demandado original es al mismo tiempo demandante. Tienen pues un doble rol cada uno de ellos. Entonces, ese es un ejemplo, repito, de una reconvención en la cual también junto con ella tendría que presentarse los documentos que acrediten los presupuestos procesales, tal como lo decía el artículo 276, y el poder del abogado, el representante procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa, o sea, un valúo, a efectos de competencia y procedimiento. Y sigue diciendo que con los escritos iniciales, los que ya mencioné, demanda, contestación, reconvención y contestación de la reconvención. Con los escritos iniciales habrá, se habrán de aportar en todo caso, o sea, siempre, en todo caso, los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Esta es, repito, la regla en materia de documentos probatorios en los cuales se fundamenta el derecho del que está, en ese caso, alegando algo. Porque puede ser el demandante, pero también el demandado. O puede ser el demandante reconvencional o el demandado reconvencional. Son cuatro, digámoslo así, los instrumentos que se mencionan en este artículo. Si no se dispusiera de alguno de estos documentos, porque podría ser que usted no los tenga en ese momento en su poder, en ese caso tiene que describir su contenido. Se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Sigue diciendo el artículo que se aportarán también, es decir, junto con los escritos o alegaciones iniciales, se aportarán también los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones. Aunque si alguna de las partes es representada por la Procuraduría General de la República, no tendrá que aportar el dictamen pericial, sino que se podrá limitar a anunciarlo o solicitarlo. Y luego termina diciendo que también se deberán aportar aquellos otros documentos que este código u otra ley exijan expresamente para la admisión de la demanda. Entonces, en este artículo que estamos ahorita discutiendo, el 288, aparece esta carga procesal
tanto para el demandante como para el demandado, ya sea que contrademande o no. Pero en todo caso, esa carga procesal los incluye a ambos, de aportar los documentos relacionados juntamente con los escritos iniciales. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo hace? El artículo 289 es el que nos habla de esta figura de las que ya les comenté, de la preclusión de la aportación documental. Cuando no se aporten los documentos inicialmente o no se designe el lugar donde se encuentren, ojo, precluirá la posibilidad de aportarlos. Esa es la regla general, porque en derecho no hay regla sin excepción. Precluirá la posibilidad de aportarlos, salvo que la ley autorice excepcionalmente a hacerlo en momento no inicial. Ahí habría que buscar alguna disposición legal que faculte para presentar en momentos que no son al inicio ciertos documentos. También podría ser que los documentos se refieran a hechos posteriores a los actos de alegación, como quien dice, documentos que tengan que ver con hechos que no habían sucedido en el momento inicial, no habían sucedido y por ende no se contaba con esos documentos, no habían sido creados incluso todavía. O es posible que hayan sido anteriores, que ya estuvieran creados esos documentos, pero que fueran desconocidos por la parte que debió haberlos presentado, pero ese desconocimiento tiene que ser por fuerza mayor o por otra justa causa. Ahora, dice este mismo artículo 289 que habla sobre la preclusión, que no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el demandante podrá presentar en la audiencia preparatoria los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia solo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación de la demanda. Miren, esto tiene mucho sentido, porque cuando uno presenta una demanda, en realidad uno no sabe qué es lo que el demandado va a contestar. Uno no sabe. Uno podría tratar de adivinar, tratar de presumir qué es lo que el demandado va a contestar, pero en realidad uno no sabe. Entonces, es posible que yo, junto con la demanda, no haya presentado algunos documentos porque no los consideré necesarios. Sin embargo, a partir de lo que el demandado contestó, esos documentos se vuelven necesarios, por ejemplo, para poder controvertir, para refutar, para contradecir lo que el demandado dijo en la contestación. Entonces, en ese caso, se me permite, como excepción, que yo pueda presentar esos documentos, eso sí, en la audiencia preparatoria. Obviamente, estoy en este caso referido a la audiencia preparatoria dentro del proceso declarativo común. Bueno, vamos a regresar al artículo 276 para poder terminar los comentarios. Ah, dice este artículo 276 que cuando sean varias las pretensiones, vamos a ver si podemos hacer más grande la letra. Aquí está. Cuando sean varias las pretensiones que se plantean, es decir, aquí estamos hablando de una demanda
que no tiene una sola y única pretensión, sino que tiene varias pretensiones. Es lo que se conoce como acumulación de pretensiones. Entonces, en ese caso, hay que expresarlas con la debida separación. Es decir, hacer, si es posible, párrafos separados para que quede bien claro que se trata de pretensiones diferentes. Incluso, el código nos habla de lo que podríamos llamar pretensiones eventuales o subsidiarias. Entiéndase, por ejemplo, si nuestra pretensión principal es X, nosotros podríamos formular, en el caso de que la pretensión X nos sea desestimada, una pretensión subsidiaria o eventual en el sentido de, si no me concede, señor juez, la pretensión X, entonces le pido que me conceda la pretensión Y, la pretensión Y. Es decir, una pretensión, repito, eventual, o sea, para el evento de que la principal no sea concedida, no sea estimada. Entonces, se podría perfectamente plantear pretensiones subsidiarias, pero en ese caso, dice el código, que deben hacerse constar por su orden y también en forma separada. En otras palabras, las pretensiones podrían, repito, ser varias y podría haber pretensiones, llamémosle principales, incluso pretensiones accesorias que dependen de la principal, que complementan la principal, pero también podrían haber pretensiones subsidiarias. Así lo menciona el código, las que se hubieran formulado subsidiariamente, es decir, en subsidio, en reemplazo, si se quiere, o como una alternativa a la pretensión, llamémosle principal, y que no fue concedida. Ah, recuerden ustedes que en materia de obligaciones existe una clasificación según la cual, por ejemplo, hay obligaciones conjuntivas, hay obligaciones de simple objeto múltiple, hay obligaciones facultativas, hay obligaciones alternativas, hay obligaciones solidarias, es decir, hay una clasificación muy completa de las obligaciones y de repente podríamos también encontrarnos, por vía de ejemplo, con una obligación alternativa o con una obligación facultativa. Estas obligaciones se caracterizan porque tienen varios objetos y no necesariamente la obligación se cumple con la totalidad de los objetos considerados en la obligación, sino que bastaría con uno de ellos o varios, los cuales son elegidos a veces por el acreedor mismo o a veces por el deudor. Entonces, repito, ante esa diversidad de obligaciones que podrían existir y que de hecho existen, obviamente las pretensiones contenidas en una demanda van a tener las mismas características. Finalmente, el artículo termina diciendo que una demanda también podría contener especificaciones distintas, dice el código. Como que dice sus propias especificaciones dependiendo la clase de pretensión o el tipo de proceso que estemos entablando. Ah, por vía de ejemplo, ah, en una demanda en donde nosotros pedimos la nulidad de un contrato que está registrado en el registro de la propiedad, ese contrato, entonces es, digamos, propio en una demanda como esa que solicitemos también o adicionalmente la cancelación registral de ese contrato. Eso podríamos entender que es una especificación distinta
cuando lo que estamos pidiendo es que se deje sin efecto un contrato, pero también que se cancele o que se extinga la inscripción de ese contrato en el registro correspondiente. Porque, otra vez, si no lo pedimos, el juez no lo va a ordenar. Si no pedimos que se cancele la inscripción, se va a anular el contrato y la inscripción va a permanecer en el registro como que si no se hubiera anulado. Entonces, eso sería, en mi opinión, un ejemplo de una especificación distinta que de alguna manera habría que incluir en una demanda de ese tipo. Y así por el estilo. Bien, vamos a comentar el artículo 277. Este artículo, créanme, es de los artículos más utilizados en la práctica. El artículo 277 y su compañero, el 127, son, repito, de las normas jurídicas más utilizadas en la práctica. Ello, de alguna manera, nos aconseja que lo leamos con detenimiento, que le pongamos mucha atención, que lo repasemos con bastante frecuencia hasta poder familiarizarnos con él, porque obviamente lo vamos a utilizar mucho en nuestra práctica, en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Dice el artículo que si una vez presentada la demanda, el juez, fíjense bien, advierte algún defecto en la pretensión, como por ejemplo, el objeto es ilícito, o sea, lo que se pretende en la demanda como pretensión es contrario a la ley. El objeto es imposible. Es decir, se pretende, por vía de ejemplo, que una persona cumpla algo que es materialmente imposible que lo haga. El objeto, repito, es imposible. No podría hacerlo ni así se le condene una y mil veces. O incluso podría ser absurdo, ilógico, irrazonable, eh, contrario a las reglas elementales de la lógica. En ese caso, es decir, estaríamos en presencia de un defecto en la pretensión. También podría ser que el juez advierta que carece de competencia objetiva de grado o atinente al objeto procesal, es decir, no es competente para conocer de esa pretensión. Vamos a ver qué más dice. También menciona como ejemplo, pero creo que aquí me ha cortado la idea, atinente al objeto procesal. Vamos a ver. No, estaba bien. Lo pone como ejemplo. Atinente al objeto procesal como la litispendencia. Aquí está. La litispendencia vendría a ser un defecto atinente al objeto procesal, en el sentido de que la litispendencia es cuando ya existe un proceso entre las mismas partes con la misma pretensión y con la misma causa de pedir. Es decir, hay identidad de partes, o sea, de sujetos, identidad de objeto, la pretensión, e identidad de causa, que sería, digamos, la razón o el título por el cual se está reclamando eso. Pero todavía no se ha resuelto de manera definitiva. La litispendencia, como su nombre lo da a entender, es un litigio pendiente, litispendencia, un pleito que no se ha resuelto todavía.
Y pues para que un juez descubra esto, en este caso tendría que estar en su mismo tribunal. Es decir, cuando se vea quiénes son el demandante, quién es el demandado, cuál es la pretensión y cuál es el título por el cual se pide, el juez va a decir, puya, aquí no se puede porque ya hay un proceso igualito que este que está en trámite, litis pendencia. Ahora, la otra posibilidad es que ese proceso esté en un juzgado diferente. Recuerden, por vía de ejemplo, que en algunas ciudades hay varios juzgados con competencia para conocer de algún asunto. Imagínense que alguien viene y demanda y la demanda cae en el juzgado primero de lo civil y mercantil. Pero resulta que ese tribunal, porque tiene mucha carga laboral, tarda bastante en resolver. Y entonces viene el litigante y dice, ah, pues no, lo que voy a hacer es que voy a volver a presentar la demanda y ojalá que caiga en otro juzgado. Y la vuelve a presentar una semana o 10 días después. Y entonces ya cae en otro juzgado. Ahí tenemos una misma demanda en dos juzgados diferentes. Eso es litispendencia. Entonces, es obvio que si está en un juzgado distinto, el juez no se va a dar cuenta, no lo va a advertir y probablemente lo deje pasar. Lo mismo sucede con la cosa juzgada. La cosa juzgada podríamos decir que reúne las mismas características que la litispendencia, solo que en el caso de la cosa juzgada, el litigio ya se resolvió, ya está resuelto de manera definitiva. Cosa juzgada es precisamente cuando ya se ha resuelto ese asunto y se quiere volver a discutir, lo cual resulta imposible porque constitucionalmente ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Es la non bin in idem, es decir, la prohibición de una doble o múltiple persecución. Entonces, la cosa juzgada también es un motivo, llamémosle así, de improponibilidad de la demanda. El compromiso pendiente tiene que ver con la decisión que las partes tomaron normalmente dentro de un contrato de someter un litigio que pueda surgir como consecuencia de ese contrato a un tribunal arbitrador, es decir, a árbitros. Eh, Cuando en un contrato se pacta la cláusula arbitral, fíjense bien, cualquier conflicto que surja como consecuencia de ese contrato, si se ha pactado la cláusula arbitral, si se ha incluido pues la cláusula, en caso de conflictos derivados del presente contrato, las partes nos sometemos a un tribunal arbitral. Esa es la cláusula arbitral. Entonces, no es judiciable el asunto, no es jurisdiccional, es decir, no pueden llevarlo ante un juez, llamémosle normal, un juez común y corriente. No, 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 no pueden, porque ellos mismos, desde antes que surgiera el conflicto, decidieron que en el caso de surgir, iban a ir con un árbitro. Y repito, el árbitro es distinto de los juzgados, de los tribunales. En ese caso, tampoco podría conocerse el asunto ante un juez y la demanda en sede judicial resulta improponible. Evidencia falta de presupuestos. Menciona materiales o esenciales y otros semejantes. Falta de presupuestos. Un ejemplo de una falta de presupuesto es que se esté demandando a persona que no está legitimada para ser demandada. Como quien dice, alguien que no tiene vela en ese entierro, alguien que no tiene nada que ver con el asunto y aún así se le está demandando. No está legitimada para hacerlo. Otra falta, otro ejemplo de una falta de un presupuesto esencial
es cuando no se integra el litis consorcio, ya sea activo o pasivo. El litis consorcio es como la concurrencia de dos o más, ya sea demandantes o demandados. Concurrencia que puede ser necesaria o a veces voluntaria. Aquí estamos hablando de una concurrencia necesaria, es decir, que no se podría llevar adelante una demanda si, habiendo varias personas que serán afectadas por la sentencia que se dicte, no demandan todas ellas o no se demanda a todas ellas. No demandan todas ellas en el caso de del litis consorcio activo, o sea, del lado de los demandantes. O no se demanda a todas ellas desde la óptica del demandado, que sería el litis consorcio pasivo. Entonces, ese es un ejemplo también de una falta de un presupuesto esencial por el cual una demanda tendría que ser rechazada y así lo dice el código en esta parte. Se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible. Eso sí, el tribunal debe explicar los fundamentos de esa decisión. Déjenme decirles que la improponibilidad de la demanda es una de dos formas de rechazo. La improponibilidad es ante defectos, llamémosle, insubsanables, defectos de fondo, defectos que impiden que la demanda se pueda tramitar en cualquier tiempo. Es decir, es una, digamos, una imperfección bastante grave, un defecto bastante grosero, como ha dicho la sala, que impide el juzgamiento de esa pretensión contenida en esa demanda. La improponibilidad, en consecuencia, es una decisión bastante drástica, bastante fuerte, y por ello a los tribunales se les recomienda prudencia antes de declararla. Incluso se dice de que sería mejor tratar de diferir esa resolución cuando se tiene dudas a un momento procesal posterior, como podría ser la sentencia misma, donde ya se tengan más elementos que permitan determinar si efectivamente hay o no una improponibilidad. Como quien dice que no sea una decisión tomada a la carrera, liviana o ligeramente, sino que se tengan las suficientes bases. Por eso dice, debiendo explicar los fundamentos, es decir, que no sea una decisión apresurada la que ha tomado el tribunal, porque, repito, no es una cosa liviana o sencilla la que se estaría en ese caso dictando. Ahora, el auto termina diciendo este artículo por medio del cual se declara improponible una demanda, admite el recurso de apelación. Esto es también muy común. Los tribunales a veces utilizan la figura de la improponibilidad de manera hasta cierto punto mm, bastante irresponsable, voy a utilizar esa palabra. Es decir, no lo analizan bien el asunto, no aceptan el consejo de diferir esa resolución hasta otro momento más tardío, más posterior, sino que a veces así como que dice, improponible, declaras improponible cuando en realidad no lo es. Y entonces muchas veces las cámaras, al resolver las apelaciones, le corrigen la plana al tribunal inferior y le ordenan que admita la demanda y que le dé el trámite que corresponde, porque no es cierto que sea improponible. Entonces, esto es muy común, aunque por supuesto a veces sí tienen razón, pero muchas veces tampoco tienen razón y eso es lo que nosotros necesitamos tener claridad.
o sea, como litigantes, necesitamos tener cierto nivel de seguridad en cuanto a cuándo es improponible y cuándo no. Eh, Obviamente, primero, para que como demandantes nos aseguremos de que sea proponible. Y como demandados, pues en su caso exijamos la declaratoria de improponibilidad si ese fuera el caso. Ah, el artículo, les decía yo, un artículo hermano, es el 127. El artículo 127 del código, y esto es importantísimo que nosotros lo conozcamos porque muchas veces esos motivos de improponibilidad escapan al conocimiento del juez. Y el juez no necesariamente se da cuenta y no tiene por qué darse cuenta de que existe una causal de improponibilidad. Por eso existe el artículo 127. Según este artículo, la declaratoria de improponibilidad puede ser también sobrevenida. Esa es la palabra que utiliza el código, sobrevenida. Esa palabra lo que significa es que es una declaración posterior a la admisión de la demanda. O sea, la demanda que debió haberse declarado improponible no lo fue, sino que se admitió a trámite. Entonces, la parte contraria perfectamente puede solicitar la declaración de improponibilidad sobrevenida, es decir, posterior a la demanda. Por eso dice este artículo, si tras la demanda, como quien dice, si después de admitida la demanda o la reconvención sobreviene. Miren, aquí en realidad el término está utilizado de manera tal vez muy impropia, porque sobreviene alguna causal es como que no existía antes, pero no, la causal es muy probable que ya haya existido. Entonces, es posible que sobrevenga la causal, pero también es posible que ya haya existido esa causal, pero el juez la desconocía, pero ya existía. Bueno, como sea, si después de admitida una demanda o una reconvención se le hace saber al juez alguna causal de improponibilidad, la parte a quien interese lo podrá plantear al tribunal por escrito o verbalmente durante el desarrollo de alguna de las audiencias. En otras palabras, la parte interesada en que se declare la improponibilidad lo puede plantear perfectamente, aunque la demanda ya haya sido admitida. Y lo puede hacer aún verbalmente en alguna de las audiencias o por escrito. Si lo plantea por escrito, sigue diciendo este artículo, hay un pequeño procedimiento y es que se va a mandar a oír por 3 días a todos los demás intervinientes. Cuando alguno de estos entendiera que no existe causa para terminar anticipadamente el proceso, presentará su oposición y el juez convocará a una audiencia sobre ese único objeto en los 10 días siguientes, a menos que estuviera próxima la realización de alguna audiencia, en cuyo caso ese asunto de la improponibilidad se incluirá como punto de agenda. Fíjense que el código lo maneja como un incidente, porque en realidad es un incidente de la misma manera que lo es cualquier otro. Recuerden que los incidentes son las incidencias que se podrían dar dentro de un proceso
y que podrían o bien suspender o concluir, terminarlo por completo. Entonces, según esto, si usted como abogado de la parte demandada descubre o tiene ese conocimiento de una causal de improponibilidad, la del 277 que ya comentamos, entonces usted se lo puede hacer saber al tribunal, ya sea verbalmente en alguna audiencia o por escrito. Si lo hiciera por escrito, se va a mandar a oír a los demás intervinientes, a las demás partes que estén apersonadas dentro del proceso, y si alguno entiende que usted no tiene razón en ese planteamiento, entonces debe presentar una oposición a fin de que se convoque a una audiencia. En esa audiencia, el tribunal decidirá si procede continuar el proceso imponiéndose las costas del incidente a la parte que viera rechazada su petición. Si la cuestión fuese planteada por todas las partes o si no hubiere oposición a la finalización del proceso, de inmediato se accederá a lo solicitado. Entonces, la reacción que adopte la otra parte, la que no está planteando la improponibilidad, resulta importante, porque si no se opone, entonces el juez va a entender que está de acuerdo con la petición de improponibilidad y el juez dice que va a acceder a declarar improponible la demanda. Así que si usted, por vía de ejemplo, es el demandante y el demandado interpone un escrito pidiendo la improponibilidad, asegúrese como demandante de oponerse, es decir, de plantear una oposición, porque si no lo hace, repito, corre el riesgo de que la demanda se declare improponible porque prácticamente se le está dando valor de estar de acuerdo o de aceptación a su silencio. Es decir, si no se opone usted, es como que estuviera de acuerdo con que se declare improponible la demanda. Dice el artículo en su siguiente inciso que el tribunal también podrá apreciar de oficio las circunstancias que justifican una improponibilidad. Y en ese caso lo va a manifestar a las partes en la audiencia más próxima para que aleguen lo pertinente. Inmediatamente, en la misma audiencia, se va a resolver lo que conforme a derecho proceda. Como quien dice que esta declaratoria de improponibilidad sobrevenida también puede nacer como una iniciativa del tribunal. Aunque las partes no lo pidan, si el juez descubre que hay alguna causal de la del 277 para declarar improponible la demanda, el juez lo podría hacer, pero no podría el tribunal hacerlo sin antes escuchar a las partes. A eso se refiere este inciso, que el tribunal tendría que oír a las partes para que tengan la oportunidad de alegar lo que estimen conveniente. Algo así como que dice su señoría, usted no tiene la razón en ese punto porque no es cierto que exista esa causal por esto y esto, y entonces va a haber allí un alegato previo a la decisión del tribunal. Lo cierto es que si como consecuencia de esa declaratoria de improponibilidad se termina el proceso, entonces el tribunal tiene que pronunciarse con respecto a las medidas cautelares que se hubieran dictado en el caso de que se hubieran dictado.
y también un pronunciamiento relacionado con las costas procesales. Y si el juez ordena que el proceso continúe, eso no admite ningún recurso. Pero si el juez ordena la terminación del proceso por improponibilidad sobrevenida, entonces habrá la posibilidad del afectado de interponer el recurso de apelación, como igualmente lo tiene en el caso de la improponibilidad in limine litis, aquella a la que se refiere el 277. Bueno, vamos a volver al 278, creo que es el que sigue, para poder completar este análisis. El artículo 278 nos plantea la inadmisibilidad de la demanda. Y como ya se me están durmiendo algunos de ustedes, vamos a pedirle a Francisco que nos ayude a leer. Francisco, lea, por favor, después de activar su micrófono. El- Ah, el 278, ¿verdad? Sí, por favor. Perfecto. Inadmisibilidad de la demanda. Si la demanda fuera oscura o incumpliera las formalidades establecidas para su presentación en este código, el juez prevendrá por una sola vez para que en plazo no mayor de 5 días se subsanen tales imperfecciones. Si el demandante no cumple con la prevención, se dará por terminado el proceso, declarándolo inadmisible la demanda. Esta especie de rechazo in limine deja a salvo el derecho material. El auto por el cual se declara inadmisible una demanda solo admite el recurso de revocatoria. Gracias, Francisco. Excelente. Vaya, aquí tenemos, por ejemplo, este término, miren, in limine. In limine. Es útil saber a veces algunos términos así latinos como este, in limine. Significa de entrada, ¿verdad? Significa desde el inicio. Significa así sin más trámite, como quien dice, de una sola vez, in limine. Es como que a usted una persona le diga así, no, in limine, de entrada, sin más. Bueno, in limine es en el portal, desde el principio, ¿verdad? Eso es lo que significa in limine. Ah, aquí nos habla de una demanda oscura, o sea, oh, la oscuridad de la demanda no tiene nada que ver con la tinta ni con el papel, ¿verdad? Ni con que se manchó o algo por el estilo. No, es cuando no es lo suficientemente clara, cuando hay contradicciones internas o cuando la descripción es incompleta o cuando la fundamentación resulta un poco vaga o imprecisa. Es decir, la oscuridad de la demanda tiene que ver con el contenido, con la redacción, con la sintaxis, con las reglas gramaticales, tiene que ver con el lenguaje utilizado. Decir una demanda es oscura cuando no es entendible, pues eso ya tiene mucho que ver con la redacción, ¿verdad? Entonces, si una demanda es oscura, en los términos que ya les acabo de explicar, o incumple las formalidades establecidas para su presentación en este código, que son las del 276, las formalidades, entonces el juez no va a rechazar in limine la demanda como si lo puede hacer en el caso de la improponibilidad. O sea, cuando dice en el caso de la improponibilidad que se va a rechazar la demanda sin necesidad de prevención, entonces ahí sí es definitivamente sin más trámite. Porque la prevención, quiera sea o no, es un trámite. Es un trámite. O sea, la prevención
es darle oportunidad a la persona para que repare, para que corrija, para que subsane, para que mejore, para que aclare, para que explique, para que fundamente mejor. Es una oportunidad, pero en el caso de la improponibilidad no hay esa oportunidad, pero en el caso de la inadmisibilidad, ahí sí. Dice, prevendrá, eso sí, por una sola vez. En otras palabras, no puede un tribunal decir, previénesele que subsane los siguientes puntos. Ok, y le doy 3 días para hacerlo. Luego viene la parte y presenta un escrito subsanando esas prevenciones. Y después viene el tribunal. O, pues la verdad es que por recibido el escrito, pero le hizo falta o se le previene para que... No, 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 eso ya no puede hacerlo. Porque el código es bien claro cuando dice por una sola vez. No pueden haber dos o tres o más momentos para hacer prevenciones. Eso sí, pueden haber 40 prevenciones en una misma resolución, eso sí, o sea, pero de una sola vez, las 40. Pero no puede hacer primero 5, después 3, después 2 y al final una y entonces ya dar por satisfecho. No, una sola vez, aunque sean un montón las prevenciones que se le hagan a la parte. Y el plazo dice no mayor de 5 días, no mayor. Podría ser un día, 2, 3, 4 o 5. Lo que no puede ser 6. Y ello para que se subsanen esas imperfecciones o defectos. Y entonces aquí el demandante tiene, digamos, hay 3 posibles escenarios. Uno de ellos, que no haga nada, que deje pasar los días que le dieron. Ese sería un escenario, que no haga nada. Otro es que presente un escrito en el cual efectivamente subsana, corrige, eh, satisface al tribunal. Pero un tercer escenario es que presente un escrito, pero que no resulte suficiente. Es decir, que en el criterio del tribunal no subsanó nada. Ese es otro escenario, como un intento frustrado o sin éxito de subsanación. Entonces, si él no cumple con la prevención, ya sea porque no hace nada o porque simplemente lo intenta pero no lo logra, se dará por terminado el proceso declarando inadmisible la demanda. Inadmisible la demanda. Cuando dice que deja a salvo el derecho material, significa que no hay cosa juzgada. En este caso, no hay una resolución que resuelva el fondo del asunto, porque para que haya cosa juzgada, tiene que haber una resolución de fondo. Y el rechazo in limine, como en este caso, de que no hubo emplazamiento, no hubo audiencia, no hubo sentencia, eso no causa cosa juzgada. Y por eso dice que deja a salvo, es decir, deja libre o abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda. Y de hecho eso es lo que hay que hacer en esos casos, volverla a presentar. Por ello, por ello, porque se puede fácilmente volver a presentar, no causa mayor agravio. Y por eso solo admite el recurso de revocatoria, pero no admite el de apelación. Es decir, el legislador ha optado por negarle el recurso de apelación a esta declaratoria de inadmisibilidad y permitir solamente el recurso de revocatoria. Vean, la diferencia fundamental entre un recurso de revocatoria y uno de apelación es quién lo resuelve. Esa es la diferencia más evidente.
El de revocatoria lo resuelve el mismo juez. El de apelación lo resuelve un tribunal superior y distinto, que es la Cámara, en el caso de los juzgados de primera instancia. Entonces, eh, aquí el único chance que usted tendría, si no está de acuerdo con esa resolución y siente que le ha causado un agravio eh, que no quisiera corregir presentando una nueva demanda, lo que tiene que hacer es presentar una revocatoria y cruzar dedos para ver si el tribunal acepta, acepta que se equivocó, lo cual a veces resulta un poco raro que un tribunal admita que se equivocó al juzgar, al resolver la inadmisibilidad y diga, "Ah, ok, me equivoqué, está bien, voy a admitir la demanda". Es muy difícil que suceda. Ahora, según el 279, si el juez, bueno, si presentada la demanda, este volado, no sé cómo es que llega hasta aquí, me tengo que regresar. 279. Vamos a ver. Dice el 279 ah, que si presentada la demanda o subsanada la prevención, el juez estima que cumple con los formalismos esenciales para entrar al conocimiento de la pretensión en ella contenida y que de la misma resulta su facultad absoluta de juzgar, entonces admitirá la demanda mediante auto para iniciar el correspondiente procedimiento. La reconvención, que es la contrademanda de que ya les hablé, estará sujeta también al examen de fondo y forma a que se refiere el presente artículo y los dos anteriores. Quiere decir que el código le denomina examen de fondo y forma al análisis que el juez hace de una demanda y de una reconvención, en el sentido de que el juez va a juzgar, es decir, a decidir si la declara inadmisible sin necesidad de prevención, hace prevenciones, analiza las prevenciones y en su caso admite o declara inadmisible la demanda. Dice el 280 que también vamos a leer, pero esta vez vamos a pedirle a Belén. Belén, active su micrófono, por favor, y lea el 280 en voz alta. Hola, Hola, Liz. hola, vaya, El 280, ¿verdad? por favor, sí. Ampliación de la demanda. No se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda. Antes de la contestación podrá ampliarse la demanda para acumular nuevas pretensiones o para dirigir las ya ejercitadas contra otro demandado. En tal caso, el plazo para contestar la demanda se contará desde la comunicación de la ampliación de la misma. En la contestación, el demandado podrá oponerse a la acumulación pretendida cuando ésta no se acomode a lo dispuesto en las normas que regulan la acumulación y se resolverá sobre ello en la audiencia preparatoria. Gracias, Belén. Excelente. Vaya, ¿qué es la ampliación de la demanda? Miren, la ampliación de la demanda, como su nombre lo indica, es cuando por X o Y motivo no incluimos en la demanda alguna pretensión o incluso no incluimos a algunos demandados y podemos perfectamente hacerlo con posterioridad a su presentación y también a su admisión. Es decir, aunque ya haya sido admitida a trámite la demanda y aunque ya se haya ordenado el emplazamiento del demandado y aunque ya se le haya notificado el emplazamiento al demandado, todavía podemos ampliarla.
Ampliarla en el sentido de acumular nuevas pretensiones o dirigir las pretensiones ya contenidas en la demanda contra otros demandados. Pero eso sí, lo que determina si se puede o no es la contestación de la demanda. Antes de la contestación podemos ampliarla. Después de la contestación ya no podemos hacerlo. En otras palabras, es la contestación la que marca el sí se puede o el no se puede. Antes de que se conteste, sí podemos ampliarla. Después de que se conteste, ya no podemos hacerlo. Ahora, en el caso de que se amplíe la demanda, entonces se va a notificar esa ampliación y el plazo para contestar la demanda reinicia. Reinicia. Es decir, si al demandado ya le habían notificado y emplazado para que contestara la demanda y se le dieron 20 días, por ejemplo, y él decidió esperar y su intención era contestarla en el último día, el día 20. Pero resulta que faltando unos 5 días, se mete una ampliación de la demanda, la cual se admite la ampliación de la demanda y se le notifica al demandado en el día 19. Como que dice, solo tenía un día, pero le llega una nueva notificación el día 19 y el día siguiente tenía él que contestarla. Pues no, ya no tiene por qué contestarla el día 20 porque ahora tiene los 20 días que se volvieron como que a resetear. O sea, tiene otra vez los 20 días para poder hacerlo porque la ampliación la vamos a entender como parte constitutiva de la demanda original. Y por ende, en su contestación tiene que contemplar no solamente lo que decía la demanda original, sino también lo que dice la ampliación, que es parte de la demanda, y por ende se vuelven a contar los 20 días para que la conteste la demanda. Bueno, solo son 2 artículos los que nos hacen falta, pero ya tenemos casi el límite de la hora. Vamos a dejar estos 2 artículos pendientes, el 281 y el 282. No sin antes recordarles a ustedes que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden perfectamente formular, ya sea en estas sesiones virtuales o también en las sesiones presenciales que tenemos. Cada vez que estudien, anoten en sus cuadernos, en sus libretas de apuntes, las preguntas que surjan y no desaprovechen las oportunidades para consultar, para preguntar, para resolver sus dudas e inquietudes, porque eso es parte del aprendizaje. Dicho eso, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a lo que hemos comentado ahorita? Qué galán, no tienen preguntas. Bien, voy a dejar de compartir para tomar la asistencia antes de despedirnos. Y voy también a dejar de grabar. Stop.